Les proponemos revisar cómo se conforma la monarquía constitucional que conocemos como Reino de España y cómo se inserta sobre todo en ella Cataluña. Vean esto. Los procesos de unificación no han logrado borrar las diferencias identitarias que aún coexisten en el Reino de España, monarquía constitucional donde el rey es el jefe de Estado y el presidente del gobierno se encarga de liderar el ejecutivo. Así como los catalanes, también los vascos y los gallegos principalmente mantienen su lengua como eje identitario y cultural. También cuentan con movimientos independentistas. Durante la Segunda República se aprobó el Estatuto de Autonomía de 1932. Cataluña pudo constituir un gobierno y un parlamento propios y ejercer determinadas competencias. Sin embargo, después de la Guerra Civil Española y el establecimiento de la dictadura militar de Francisco Franco, el estatuto fue anulado y los defensores de la causa independentista, por ejemplo, en la región a la cual nos referimos, fueron reprimidos y su lengua y tradiciones fueron prohibidas. Esa persecución hizo que crecieran los sentimientos de autodeterminación. Después de la muerte de Franco y la transición a la democracia, se constituyó un ordenamiento jurídico. Se conformaron 16 comunidades autónomas, entre ellas Cataluña. Bajo el nuevo régimen, su comunidad volvió a constituir una estructura política con cierto grado de decisión propia. La Generalitat, integrada por el Parlament, el Govern, la Presidencia y otras instituciones que establece el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, las luchas por independizarse del Estado español continuaron y hoy representan uno de los principales conflictos que enfrenta el país europeo como Estado-nación. Cataluña posee 8 millones de habitantes, una superficie similar a la de Bélgica y representa casi el 20% del PIB nacional. En materia de exportaciones, constituye el 25% del comercio en el país. Todo esto la convierte en un territorio estratégico para el reino. Vamos a proseguir con el análisis a profundidad. Desde España nos acompaña Juan Luis González Pérez, él es analista político internacional, además experto en geopolítica y colaborador de Span TV y ART. Qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido a Jugada Crítica. Gracias, igualmente, Paula. Juan Luis, vamos a hacer un mapeo, ¿te parece? A mayor profundidad hemos estado revisando con nuestros anteriores analistas lo que enmarca esta determinación que asume el gobierno de Pedro Sánchez de generar indultos para estos 9 independentistas catalanes y las connotaciones políticas internas que trae consigo. Ahora profundicemos en lo macro. ¿Qué implicaciones geopolíticas va a traer para el gobierno de España? Es decir, ¿qué señales políticas se está enviando a otros países del mundo en un proceso que, recordemos, centró los ojos también en Cataluña con este intento de independizarse? Muchos dicen hoy Cataluña, mañana quizás el País Vasco, porque también lo ha catalogado como rico y prácticamente como un Estado plurinacional. Te escuchamos. Bueno, realmente el modelo de Estado de España se puede decir que es un modelo absolutamente inacabado. Aquella transición que se nos vendió desde la dictadura a la democracia y que parece ser que muchos que quisieron ver en ella como algo para exportar a otros países, fundamentalmente en América Latina, fue una absoluta falsedad. Aquello fue una especie de ley de punto final que perdonó al franquismo y que debería estar todavía necesitada vamos a llamarle con el mismo lenguaje, una segunda transición para que llegamos a ser una verdadera o una nueva constituyente, como ha sucedido en países como Venezuela, para redactar una nueva Carta Magna que convierta al Estado español en una república federal o en una república confederal, donde prácticamente todos los habitantes del país se puedan sentir cómodos con esa estructura que ahora mismo, desde luego, ni catalanes, ni vascos, ni por supuesto, a veces también gallegos, o me atrevería a decir también que andaluces, pues no se sienten a gusto en esa estructura que absolutamente centralizada, que al final está negando derechos históricos y culturales a esa nación de naciones, a esas naciones que forman parte de la nación española, ¿no? Fue una constitución absolutamente tutelada por Estados Unidos, redactada con ruido de sable de la dictadura, y desde luego no por el pueblo, sino que está redactada, a pesar de ese modélico que se vendía, estaba redactada por una mayoría de padres de la Constitución, no había ninguna madre, que todos pertenecían, o la mayoría pertenecían al régimen de Franco. Entonces, ya digo, este país está absolutamente necesitado de una vuelta de tuerca para que la calidad de nuestra democracia sea más grande que la que es ahora. Nosotros tenemos que recordar que hemos hecho un absoluto ridículo en Europa
porque las sentencias que estaban condenando a los líderes del proceso, fundamentalmente por rebelión, fueron tumbadas en distintas instancias comunitarias y en distintos países europeos que decían que evidentemente sin violencia no existe el delito de rebelión, o que el delito de rebelión no estaba ni siquiera en su ordenamiento jurídico, y que por lo tanto no podían extraditar a España a esos líderes del proceso que decidieron huir a otros países para no tener enfrentado a la cárcel con estos 2 años más o menos que han estado el resto de líderes. Entonces, bueno, eso a nivel así un poco global. Y bueno, al hablar también de esa calidad de la democracia, lógicamente Cataluña ha intentado, como no tuvo mucha suerte en intentar que el Estado español o que otras naciones del Estado español se pusieran de su lado, ha intentado internacionalizar el conflicto desde el principio. Por eso en las manifestaciones siempre se han visto eslóganes directamente en inglés, mucho, porque van justamente dirigidos a un público de fuera. Y normalmente se están mirando en varios países que sí, con otro tipo de democracias que han permitido la celebración de referéndum de autodeterminación. Y estamos hablando, por ejemplo, del Reino Unido, como es el caso de Escocia, o la parte francófona de Canadá, que en absoluta democracia y en absoluta normalidad en Quebec están celebrando, a lo mejor no ni uno solo, sino varios referéndums de autodeterminación que aquí se están negando. Lo que ocurre es que bueno, el Estado español consiguió bloquear por la propia normativa de la Unión Europea, bloquear la posibilidad de que una Cataluña independiente se pudiera adherir a la Unión Europea, que en este caso, pues imaginaros cómo sobreviviría un Estado así tan pequeñito, rodeado de países de la Unión Europea y ellos estando fuera, porque España iba siempre a vetar su incorporación, y como las normas permiten que un solo Estado pueda vetar la entrada de otro, pues Cataluña se vería absolutamente aislada y desde luego empobrecida y absolutamente depauperada desde el punto de vista económico, ¿no? Así que, bueno, básicamente, si eso es lo que quería saber sobre la internacionalización, es lo que te podía contar. Me interesa mucho tu punto de vista, porque esto también podría, según a tu criterio, preguntarte qué tan factible es de que esto pueda cambiar ese mapeo de las relaciones exteriores que mantendría España con otros países, con esta luz verde que se da, con este guiño que muchos han calificado a lo que es la independencia de Cataluña, porque estamos hablando de indultos que no son menores a quienes han formado parte de esta emancipación, de esta insurgencia, de este levantamiento. ¿Qué dices? Bueno, realmente, bueno, se ha dado un paso bastante, bueno, vamos a llamarle importante, muy complicado de hacer, porque el gobierno de España está cogido en una especie de pinza absolutamente durísima entre la extrema derecha. Pero no olvidemos que también hay grandes sectores del PSOE que están en contra de los indultos, pero por otro lado también estaba cogido por Esquerra Republicana de Cataluña, fundamentalmente, que es un partido que está apoyando al gobierno de Sánchez y que necesitaba de sus votos para poder seguir gobernando. O sea, el gobierno de Sánchez está en absoluta minoría, depende de una amalgama bastante importante de partidos minoritarios, partidos pequeños más bien, y algunos de carácter nacionalista, para poder conseguir el mantener ese gobierno, y entonces está balanceándose, está jugando entre dos aguas. Entonces ha hecho algo, algo yo digo que creo que importante, que incluso le puede causar, al menos a corto plazo, problemas en la intención de voto en España. España está muy polarizado y la mayoría del resto de España está absolutamente en contra de la independencia de Cataluña, salvo los sectores independentistas de las otras comunidades que sí tienen esos partidos políticos. Pero bueno, ha sido un acto, yo creo que de valentía, pero absolutamente insuficiente. O sea, eso puede mejorar un poco el clima, pero desde luego no apunta a nada de la solución. Yo siempre con los que ha habido en Escocia o en Canadá, ¿no? Es más, la política exterior española siempre se cuida muy mucho de apoyar la independencia de otros países donde no hay mucho consenso. Veamos el caso de los albanos kosovares o de algunos otros países pequeños que están en procesos similares, porque no vayan a acusarle de que están apoyando la creación de nuevos estados en otros
otros lugares de Europa, en otros lugares del mundo, teniendo el problema independentista que existe aquí y que va a existir mucho tiempo. Realmente ahora mismo estamos en un 50-50, pero en el momento en que la represión sea adoptada como la política hacia Cataluña, como hizo el Partido Popular, se genera una fábrica de independentistas que son capaces de llegar a superar a la parte, vamos a llamarle unionista, que todavía queda en Cataluña y que ahora mismo, bueno, es minoritaria, pero prácticamente empatado con la gente que se declara independentista. Luis, con todo esto, con todo este contexto que hemos puesto sobre la mesa en torno para poder entender lo que realmente significa, por un lado, el proceso de independencia de Cataluña, por otro lado, el gesto que tiene el gobierno de España, gesto digo yo porque así lo han calificado varios analistas, de otorgar indulto a 9 líderes independentistas, ¿será un guiño para que se fortalezca más este proceso de independencia en Cataluña? Es decir, ¿a qué punto se ve fracturada también la monarquía en España? Y por último, queremos tu conclusión en torno a este tema desde esa visión estratégica geopolítica. Bueno, a ver, yo no creo que eso quizás sea un argumento utilizado por la derecha, el hecho de que se diga que el escarcelar a los 9 presos va a suponer la ruptura de España, la venta hacia la ruptura del país, la disgregación de España como nación y que se estén cometiendo actos contra la Constitución. Eso es absolutamente falso porque, entre otras cosas, Sánchez ha dicho que jamás permitirá un referéndum de autodeterminación, que para hacer ese referéndum, yo no comparto esa perspectiva, se podría hacer sin cambiar la Constitución. Hacía falta 3/5 partes de la Asamblea, del Congreso, de los diputados, y después hacer un cambio de la Constitución que luego tiene que ser votado por la mayoría de los españoles y luego hacer ese referéndum de autodeterminación. Lo que sí está claro es que desde el punto de vista quizá más macro, hay mucha gente que no son catalanes y que apoyan el proceso ¿no? de independencia en Cataluña, porque puede suponer, así también lo veo personalmente, puede suponer una ruptura con el viejo régimen de Franco que todavía perdura. Y parte de ese régimen de Franco que perdura es obviamente la asistencia del rey de España, porque fue algo heredado, impuesto directamente por el franquismo y que jamás se votó en ningún sitio, ¿ya? A pesar de lo que nos dicen los propagandistas de nuestra Constitución, el rey de España, es más, lo que se sabe es que Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno en ese momento, dijo que no podíamos votar, había que votar la Constitución en un paquete, pero que no podíamos sacar de ahí el rey, porque si el rey se sacaba del paquete, el pueblo iba a votar que estaba en contra del rey. Y más ahora sabiendo que no solamente era un rey que estaba vendido a los norteamericanos, que estaba operando como agente de la CIA, que vendió o que regaló el Sáhara Occidental a Marruecos con todos los problemas de derechos humanos que eso ha creado y de manera ilegal, como así reconocido en Naciones Unidas, que estuvo a punto de regalar Ceuta y Melilla y que además se ha dedicado a robar dinero a manos llenas durante un montón de años del erario público, por comisiones, por el petróleo que se importaba hacia España, que parece que cobraba como $1 por cada barril que entraba, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, creo que si algún día se llega a la República Catalana, a una república confederal en el Estado español, evidentemente la figura del rey sobra y eso lo sabe todo el mundo. Por eso, de momento, sobre todo los dos partidos, ¿no?, hegemónicos que se reparten el poder de la transición no quieren ni oír hablar de ningún cambio constitucional, porque supondría abrir esa caja de Pandora y avanzar en conseguir una democracia de más calidad de la que tenemos actualmente, que además, ya digo, con el proceso se ha visto absolutamente enturbiada y se ha visto ridiculizada a nivel europeo en muchísimos países. Queremos agradecerte, Juan Luis González Pérez, por habernos acompañado en este análisis con esa visión estratégica, geopolítica tan importante para poder entender la connotación y la implicación que tiene este proceso de independencia en Cataluña y que también forma parte de una mirada, de una vista distinta a otros procesos independentistas en el mundo. Gracias. Gracias a ti, Paula. Finaliza nuestra jugada. Cerramos por hoy nuestro tablero geopolítico. Soy Paula Pérez. Ha sido un placer acompañarles. Será hasta una próxima oportunidad.